Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, pues voy a hacer una pequeña dinámica, ¿vale? Y necesito la colaboración de todos y de todas. Primero lo voy a hacer yo, después voy a invitar a uno, a otra, para que vengan y experimenten. Me van a ayudar a poner caras. Por ejemplo, alegría. Alegría. A ver, Sergio, ¿tu alegría? Qué guapo. ¿Tu alegría? Jason. A mí. A ver, tristeza. No los voy a contratar que actores. Tristeza. Enfado. Enojo, ira. Venga, Raquel. Muéstrame esa ira. Era para romper el hielo. Bueno, mirad, esta prédica le he puesto emociones al volante, fracaso constante. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Pues mirad, porque nosotros el tema de las emociones, que están mis hermanas de testigo, lo hemos tratado bastante en el grupo de las mujeres. Ha sido un tema muy interesante, muy profundo, muy intenso y nos ha bendecido muchísimo. ¿A qué sí, Lorena? Sí. Sí, ¿quién más? No sé quién más coincidió en el tema de las emociones. Marley, pero no está aquí. Marley, Aida, sí. Y la verdad que fue como mucha información, mucho autoconocimiento y yo creo que a todas nos lo llevamos, ¿no? Con nosotras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Silvia? Que todas esas teorías se las sabe, pero en la práctica a veces fallo. Pero si yo ya sé cómo funciona esto de las emociones, yo me sé la teoría, mi entendimiento lo sabe, pero luego mi carne va por otro lado. Y entonces al final pues yo a veces me siento como en una lucha. Y esto no es un tema de mujeres, ¿eh? O sea, es un tema de ser humano. Todos nos vemos ahí. Yo a veces me siento, con algunos temas, me siento como que el Señor me hace pasar por quirófano otra vez y otra vez. Recuerdo cuando estaba embarazada de Hannah, antes de dar a luz a Hannah, me dio apendicitis. Me tuvieron que operar de emergencia. Y bueno, fue una operación complicada porque estaba embarazada y así me operaron. Y a los 10 días la infección persistía. Y tuve que me volvieron a meter a quirófano, me volvieron a abrir, me volvieron a limpiar porque la infección no se había ido. A tal grado que en esa ocasión se dio el parto incluso. Se dio el parto porque el cuerpo es sabio. El cuerpo dice, esta vida nueva hay que sacarla para que viva, ¿no? Porque para la supervivencia. Y bueno, pues con la esperanza de que ya está. Resulta que no. O sea, como al mes, otra vez se me volvió a infectar aquello. O sea, la infección no se había ido. Y era porque no habían dado con el antibiótico adecuado en función del bicho, de la bacteria que había, ¿vale? Entonces ya en esa tercera ocasión sí, otra vez ya me volvieron otra vez pasé por donde tenía que pasar, me volvieron esta vez me pusieron el antibiótico correcto y gracias a Dios pude salir de aquella calamidad en que me vi. Y yo siento que a veces me pasa así con algunos temas espirituales. Dios me vuelve a pasar por el quirófano, porque hay cosas que todavía están ahí, que son humanas, y que Dios quiere sanar, que Dios quiere salvar. Voy a leer un versículo pequeñito que todos conocemos, en Efesios 4, 26. En esta Biblia dice así:
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Es un versículo pequeñito, pero muy potente para mí. Me gustaría dar así como una pequeña introducción de lo que es la emoción y lo que son los sentimientos, ¿vale? Porque a veces nos equivocamos, a veces los mezclamos. Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. Es decir, yo no me programo para enfadar. O sea, no pienso, ay, me voy a poner triste y me pongo triste. O, ay, pues me voy a enfadar. Ahora mismo, aquí había personas que eran incapaces. Raquel era incapaz de poner cara de enfado. Era incapaz porque no le sale. Es que era esforzar demasiado para ella porque no le sale. Sin embargo, yo sé que sí se enfada. Y cuando se enfada, pues le sale, ¿no? Porque son espontáneas, ¿vale? No las esperamos, no las planificamos, no las programamos, aparecen, porque están en nuestro cuerpo, en nuestra bioquímica, están y van a aparecer. También las emociones suelen tener cara. Por eso sí, me gustó el ejercicio de pongamos cara. Nos cambia, físicamente nos cambia el rostro. ¿Pero qué te pasaba, Lorena? No, nada. Ay, pero yo te vi la cara que estabas... Bueno, sí, la verdad que sí, Silvia. Y ya empezamos a confesar que a veces sí. Tiene cara, ¿no? Luego tiene una intensidad mayor que el sentimiento, por ejemplo. Tiene una intensidad muy grande cuando estamos tristes, ¿no? Cuando estamos enfadados, ni te cuento, ¿no? Y cuando estamos alegres, eufóricos, ¿a que sí? ¿Y qué más? Son estados transitorios, gracias a Dios. Usted imagínese que no se fuera el enojo, que tiene una ira y que no se vaya eso, Dios santo. Sería terrible. ¿Y qué más? Un dato muy importante. La emoción siempre va primero. Sin emoción no va a haber un sentimiento. O sea que el sentimiento se forma como resultado de las emociones. ¿Vale? Ahora voy a hablar un poquito de los sentimientos. Los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante el pensamiento. Yo puedo odiar a alguien y saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo puedo hacerlo. Ustedes también. Me cae mal, me cae fatal. No le quiero ver la cara. Pero soy capaz porque regulo. No. Yo tengo que ser cordial, ser amable y mi odio pues lo hago a un lado y le saludo. Me cae mal y todo, pues le saludo. Entonces en eso se dice que se puede regular mediante el pensamiento, ¿no? Luego interviene la conciencia. Aquí interviene la conciencia. No es una cosa espontánea que se da sin pensarla, no, aquí hay conciencia. Y dura mucho tiempo. Un sentimiento dura mucho tiempo. No es como el enfado o la alegría que llega unos minutos o un día puedes estar enfadado, ¿no? Pero luego se va. Y luego se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme, ¿vale? Y la intensidad es menor, pero a la vez es duradera y es profunda, los sentimientos, ¿vale? A ver, ¿cuál es nuestro sentimiento favorito? No, nuestra emoción favorita. ¿Aida? Alegría. ¿Ah? ¿Quién más? Sí, pero la tranquilidad te viene de ese bienestar, de esa alegría, de esa... ¿Sí? Sí. ¿A quién le gusta estar enojado?
¿A quién le gusta estar triste? ¿A quién le gusta tener miedo? No, estas emociones tienen un matiz negativo. Preferimos no tenerlas, pero las tenemos. Las tenemos porque somos humanos. La tristeza, la alegría, el enfado, el desagrado. El desagrado también, o asco se le llama también. Son como las más así como básicas, ¿no? Hay más, yo no he tenido tiempo en profundizar. Pero, a ver, a pesar de que la favorita es la alegría, a veces tenemos inclinación hacia una emoción que otra, o va por temporadas. Tenemos como inclinación, ¿no? Entonces hay personas que somos o son fosforito, como dice mi amiga. ¿A qué conocemos? Fosforito. Que se necesita poquito para que se enfade. Son sangre del pelo. ¿Cómo? Son sangre del pelo. Ay, Dios. Sí. Otras personas, por ejemplo, tienden a la tristeza, no más melancólicas. Entonces tendemos más a la tristeza. Ay, si es que yo no sé ni por qué, pero hoy he amanecido así, como, no sé, triste, no sé qué me pasa. A veces sabemos por qué, y otras veces ni siquiera sabemos por qué, pero hay ahí como una inclinación, ¿no? Dependiendo de nuestro carácter. No sé si somos capaces de distinguir cada uno. Hoy vamos a hablar del enfado. O sea, bueno, o mejor dicho, a mí el Señor me ha hablado acerca del enfado, de la rabia, del enojo, ¿no? ¿Cuál es el problema de las emociones? ¿Cuál es el problema exactamente? Dios nos creó así. Y a él le pareció que era bueno cuando creó al hombre. Y dijo él, es bueno lo que he creado, ¿no? Y la palabra dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta parte en nosotros, ¿no? Esta parte de emoción. ¿Para qué? En primer lugar, las emociones, aunque no nos gusten y aunque tienen un matiz así como negativo, por sí solas son importantes, muy importantes para nuestra sobrevivencia. Las necesitamos. Necesitamos el miedo. Necesitamos el miedo. ¿Para correr? Porque nos va a pasar algo. Hay un tiroteo en la calle. Oh, sí, yo soy de las que no me quedo a mirar. O sea, yo no me vais a ver las patas. Sí, cada uno, ¿no? Tenemos ahí como nuestra fuerte, ¿no? El enojo de Jesús en el templo. El enojo de Jesús en el templo, ¿vale? Fue como un enojo de celo, yo diría hasta justificado, porque lo que él estaba viendo fue como un pasarse ya del ser humano, ¿no? No, es que se están pasando. Tengo que ponerles, no sé, un freno, o por lo menos dar mi opinión. ¿Qué está pasando? Con esto no es que nosotros mañana vamos a ir tirando mesas, Ojito. Nadie va a ir a tirar mesas a su casa. Entonces, primero, que las emociones no son malas, las necesitamos, son importantes en la vida. Entonces, ¿dónde está el problema de las emociones? Gracias. Pues ahí, cuando dejo que la emoción tome el timón, tome el volante de mi vida. Cuando lo que guía mi vida es la ira, mis actos. Cuando lo que guía mis actos es la tristeza. Cuando lo que guía mis actos es la alegría. ¡Yujú! No es que estaba tan contento y estaba tan alegre que le llevó a una cosa, le llevó a una cosa, le llevó a la otra, y al día siguiente el hombre, la mujer, ni sabe dónde fue a amanecer, ¿no? Entonces, la emoción
Es inevitable. Ay, esto me ha costado entenderlo. Yo le decía, Señor, yo no me quiero enfadar. Yo no me quiero enfadar. Quítame este carácter. Yo quiero estar contenta siempre. Yo oraba así. He orado así hasta hace nada. Ayúdame, Señor. Pues la emoción es inevitable. La emoción nos va a seguir viniendo hasta que nos moramos. Va a venir. Pero podemos tener respuestas y reacciones conscientes y controladas ante la situación. Eso es lo que podemos tener. Reacciones conscientes y controladas, porque el problema es ese, la reacción. Se dice que cuando estamos en un momento de turbulencia emocional, no tomemos decisiones. Cualquier psicólogo te lo dice. Usted está triste, está hundida en la miseria. No le pida el divorcio a su esposo. No se lo pida. O sea, ¿qué hace? No. Está enfadado. Ahora mismo pongo la renuncia. Y se van del jefe con la presencia bien grande ahí. Renuncio, me voy. Enfadada o enfadado. No. Ese es el problema. Cuando la emoción, dejo que la emoción sea que guíe mis actos. Ese es el problema. El problema no es la emoción. El problema no es sentirme enfadada, sentirme triste, sentirme asqueada, que algo me repudia, sentir miedo. Ese no es el problema. El problema es que cuando yo dejo que esa emoción sea la que conduzca mi vida, es la que tome la decisión, es la que guíe mis actos. Ese es el problema. Me encontré yo en una situación hace más de una semana donde yo estaba enfadada. Yo sabía que estaba enfadada con una persona muy importante para mí. Y entonces decidí mandar un mensaje. Venga, voy a mandar un mensaje. Porque tengo que hacerlo y yo no tengo que estar así enfadada, yo no tengo que actuar así porque esto no es de Dios y yo voy a escribir. Entonces agarré el mensaje, el teléfono, empecé a escribir el WhatsApp, y cuando voy a darle el final, el cierre, era una lucha porque algo en mí no me dejaba poner el cierre del mensaje, pero de verdad, no me lo van a creer, era una lucha porque no era capaz, algo me retenía, no me dejaba poner te quiero. No me dejaba poner te quiero. Hay algo que no podía. Y me vi y sentí pena de mí. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Amo a esta persona. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay algo en mí reacio a expresarle mi sentimiento? Y madre mía, me llevé un susto, Me llevé un susto de verme en una situación así. Yo me asusté muchísimo, Dios mío, pero esta soy yo. Y bueno, pues me puse a orar porque yo digo, ay Dios mío, ¿esto a dónde me lleva? O sea, ¿a dónde voy por la vida yo así? Y me puse a orar y bueno, pues también esto lo conversé, lo llevé a mi discipulado, que todo lo llevo ahí para sacar, ¿no? Porque cuando yo hablo, ordeno mis pensamientos y eso me ayuda mucho, a mí me ayuda a hablar. Y entonces llegué a la conclusión, ¿no? O el Espíritu Santo me ayudó a llegar a la conclusión, hermanos, que realmente yo amo a esa persona, pero yo estaba muy enfadada, estaba tan enfadada que entonces eché mano a una creencia que yo tengo.
Las creencias, ¿os acordáis las creencias que nos han machacado tanto en sanidad interior? Tenemos muchas creencias ahí fijadas, bien fijadas, y no nos damos cuenta, no sabemos, somos inconscientes. Y la creencia que el Señor me mostró es: no se merece que yo le muestre mi afecto por lo que ha hecho. No se merece que yo le muestre mi afecto por lo que ha hecho. No se lo merece. O sea, no era que yo soy tan miserable que no le quiero mostrar mi afecto. No era yo. No, la creencia tiene que ver con el otro. Echa la culpa al otro. Él no se lo merece. Él no se lo merece. No es que yo soy incapaz y estoy insana internamente. No, la responsabilidad la he hecho sobre el otro. Porque eso tiene que ver muchas veces, cómo echamos la responsabilidad en el otro. Entonces, me gustaría hablar de unos cuantos ejemplos bíblicos, ¿vale? Un poquito. Podríamos estar aquí toda la noche y amanecer hablando de los profetas, ¿a qué sí, Antonio? Hablando del tema del manejo de la emoción. Pero bueno, vamos a tratar dos cositas. No hace falta que lo busquemos ahora, pero en Génesis 4, del 3 al 15, nos relata la Biblia la historia de Caín y Abel. Sabemos más o menos la historia, que Caín y Abel presentaron una ofrenda delante de Dios. Caín era cazador y Abel era agricultor, ¿no? Se dice, sí, agricultor. Y los dos llevaron sus ofrendas y Dios vio con mucho agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y Caín entró en celos con su hermano, se sintió celoso. Tendrá los motivos que quiera, ¿vale? O no, pero él se sintió celoso de su hermano y entró en ira, no contra Dios, contra su hermano. Entró en ira contra su hermano. ¿Y a qué lo condujo esa ira? A matarlo. Después el hombre se arrepintió, pero ya era tarde. Quitó la vida de su hermano en un momento de ira. ¿Cuántas personas están en la cárcel, hermanos? Porque en un momento de ira reaccionaron y hicieron daño al prójimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuántas personas están en la cárcel que en un momento de desesperación aceptaron un trato de droga, pasar droga, yo qué sé? Esos miles en la cárcel y otros en el cementerio, porque no resistieron la droga en el cuerpo. Vamos a irnos ahora a Lucas. Ay, perdonad, que es que no. No, Mateo 27:5. Si alguien lo lee, Mateo 27:5. 27:5. Sí. Dice, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, y fue y se ahorcó. Ahí, o el 6 también. Está ahí. ¿Quién era este? Judas. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cayó en una tristeza profunda, en una desesperación. Sintió que su vida no merecía la pena. Creyó que no tenía perdón haber entregado al Hijo de Dios. Sabrá Dios qué sintió este hombre, ¿no? Pero yo me imagino que era una pena, un arrepentimiento tan terrible que le llevó a quitarse la vida. Vamos a ir ahora al otro lado, ¿no? Aquí vemos que la emoción tomó control del asunto, tomó control de la vida de la persona.
la persona le dejó a la emoción coger el control, diría yo. Entonces vamos a ver un ejemplo contrario, ¿vale? En Mateo 2:19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Sigue leyendo? Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazaret. Y por lo que entiendo en la lectura es, Dios le dice que ya es el tiempo de volver. ¿Recordáis que había salido, huyó él con su bebé y su esposa para que Herodes mandó a matar a los niños? Entonces así se salvó Jesús. Y cuando llegó el tiempo, Dios le dice, ya puedes volver. Pero cuando él emprendió el viaje se dio cuenta de que todavía seguía ahí el hijo, ¿no? Y entonces tuvo miedo. Literal, tuvo miedo, imagínense, o sea, ¿cómo? Pero, Señor, ¿cómo me mandas ahí? Si todavía está el hijo, si el hijo seguirá en el mismo plan. Pero Dios, en sueños, parece que dice, si no me equivoco, en sueños, le vuelve a hablar, le vuelve a confirmar, ¿no? Y le dice entonces, bueno, venga, vete para tal lugar. ¿Qué ha pasado aquí? Tuvo miedo. No lo dice. Yo me lo quiero imaginar. Que José era una persona que de mucha fe dependía de Dios. Y cuando José, el Señor le dice que vuelva y José se ve con que puedo caer en las mismas, yo supongo que José fue al Señor otra vez y le dijo, Señor, pero ¿cómo me mandas ahí? Ahí sigue el hijo, supongo. Y el Señor en su misericordia le vuelve a hablar en sueños. Vale, venga. Entonces te vas a ir a tal lugar, ¿vale? No vuelvas a tu tierra exactamente. Vete a la tierra de al lado. Entonces yo ahí lo que veo es la mano de Dios, pero también la escucha de José, ¿no? Porque José también se podría haber negado, ¿no? Miremos a Jonás. Miremos a Jonás. Jonás estaba enrabiado con Dios. Enrabiadísimo. Después de haber salido de la ballena, fue a Nínive, predicó, la gente recibió el mensaje, se arrepintió, buscó de Dios y él se enrabió con Dios y ya sabía yo que esto era lo que ibas a hacer y por eso no te quería obedecer, porque ya sabía yo que ibas a tener misericordia de este montón de gentuza, porque los odiaba, no sé qué le pasaba, no le caían bien. Entonces, así somos a veces. Así somos a veces, ¿no? Queremos oír la voz de Dios, pero lo que nos dice no nos gusta. Sí. Y nos enfadamos, además. Sí. Luego vamos a ver uno de los versículos que más yo creo que nos ablanda el corazón, y es Lucas 22, del 41 al 43. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís?
Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios tenía miedo. Es que sabía que iba a morir. Es que lo sabía, que ya lo iban a aprender. Es terrible saber que vienen por ti y te van a matar. O sea, tiene que ser un sentimiento, una mezcla de sentimientos que yo no sé nombrarlos. De tristeza, de angustia, ¿no? De miedo, de pavor, o sea, ¿no? Y el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Se fue a orar. Se fue a orar, el Hijo de Dios se fue a orar. Se alejó, se puso de rodillas y se puso a orar. Sus discípulos hasta se durmieron de la tristeza que tenían. Parece que dice la Biblia de Lorena. Sí. Se durmieron. Entonces, claro, a mí me da pistas esto de qué es lo que tengo que hacer. Lorena contaba un ejemplo que me gustó. Cuando estuvo en el hospital con la niña, con Gabriela, que no le hicieron ni caso. Estuvo ahí horas y horas y horas y no le hicieron ni caso. La mandaron para casa, ni paracetamol le dieron. Le pusieron paracetamol y nunca se lo formularon, pero nunca se lo pasaron por día. Nunca se lo dieron. Bueno. Entonces, ella dice que cuando le dijeron, no hay nada que hacer, tenga, le damos el alta, dice que ella deseaba, dice ella, si me hubieran agarrado en otro tiempo, Dios mío, me hubiera ahí cebado en todos y les hubiera dicho hasta de lo que se iban a morir. Entonces dice ella que respiró y contó hasta 10 para que se le bajara su ira, su enojo, su indignación que tenía en ese momento. Y cuando ya se halló tranquila, dijo, Señor, dame fuerza. Y se vino para su casa. Es un ejemplo de manejo, de control de la emoción. Es un ejemplo, ¿no? De que mi hermana, gracias al Señor, o sea, ¿cuántas metidas de pata hemos dado nosotros? ¿Cuántas metidas de pata he dado yo en el momento en que estoy enojada? Luego me arrepiento de lo que he dicho, de lo que he hecho. Luego me arrepiento. Pero ya es tarde, ya he hecho algo, ¿no? Que daña al prójimo y que a veces me dañó a mí también mucho. Porque ese es el problema. ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? ¿En qué? Ay, ojalá y me refugiara yo cada vez. O debajo de la cobija, arropado de cabeza. Nos escondemos. Por ejemplo. Sí. Insomnio, no puedo dormir, estoy dando vueltas al mismo tema. Estamos intranquilos. Comemos por ansiedad, o dejamos de comer por la ansiedad. No sé, cada quien responde. Sí. ¿Y qué haces cuando estás enfadado? Depende si estás con el Señor o no. Porque cuando yo no tenía al Señor, acababa, me ponía pero muy enfadada. Y me daba igual que fuera, y decía lo que fuera, y vamos, no me dio consecuencias. Me toca tomar agua. ¿Tomar agua? Ah, mira, qué bien. Tomemos agua, ¿eh? Muy bien. Para que pase, ¿no? A mí me sirve contar hasta 10. Contar hasta 10. No estás enfadado. ¿Enojarse es pecado?
Aquí lo dice. Vamos a volver a leerlo. Ahí. 26. Airaos, es decir, enfadaos. Enójense. Efesios 4, 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no permitas que te llegue la noche y estás enfadado con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con tu padre, con tu hermano, con tu vecino. No permitas que llegue la noche y te vas a ir a la cama enfadado. No lo permitas. No puede ser pecado enfadarnos. Lo que es pecado es esas reacciones. Cuando dejamos que el pecado, que el enojo tome el control, que la ira tome el control, tome el volante. Porque Jesús no tiene que se enoja, que sea correcto, uno puede reclamar. Claro, por supuesto. Agachar la cabeza, ¿no? No, claro, claramente. Sí, totalmente. Sí. Todo se puede decir con respeto. Exactamente. Con respeto. Sí. Pero ahora bien, si tú tomas una decisión enfadado, ¿te puede salir bien o no? Sí, porque las consecuencias pueden ser grandes sin ser pecado, pero las consecuencias que me pueden venir pueden ser muy gordas. En caliente se toman decisiones a veces que en otro momento no las tomaríamos. Sí. Yo creo que el miedo también es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, José tuvo miedo y el miedo lo hizo, le enseñó algo o no ir donde estaba el hijo todavía. El miedo es importante también en la sección. ¿Qué miedo temor de Dios? Supongo ese era miedo a la vida de su hijo y de él mismo, porque si Herodes descubría quién era, ¿no?, el hijo de Herodes, pues a lo mejor mataba a Jesús, y si José se metía, le mataba a él, en fin. Era un miedo realmente humano, por mi supervivencia. Sí, es legítimo y es importante el miedo. Bueno, pues haciendo así como un pequeño repaso, ¿las emociones son buenas o son malas? Son buenas. ¿Son importantes? Sí. ¿Son pecado? No. ¿Cuál es el pecado? Consecuencias. Lo que hacemos con las emociones. Las reacciones, lo que hacemos con ellas, que ellas tomen el control y hacer las cosas ahí en caliente. ¿Qué hizo Jesús cuando tuvo miedo? Amor. Se puso a orar. Yo creo que a mí esto es lo que el Señor me acabó, me cerró ahí el tema. Mira, mi hijo. ¿Y yo? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? O sea, si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más Silvia Cepeda? Silvia, una manera importante de ver también es como decir que sabemos cómo puede reaccionar otra persona y nosotros lanzamos o sea, eso es como no tener el control. Es decir, lanzamos, sabemos que la otra persona está enojada y nosotros vamos ahí A incitarle. Claro, y eso, por eso ahí es mejor tener un poquito de miedo para detener un poco lo que puede causar eso. Claro. Sí. Hay un versículo donde dice que a los padres no incitéis a vuestros hijos, ¿verdad? Imagínense, nosotros que somos padres y nos creemos dueños de nuestros hijos. Sí, Jason. Bien, cuando Jesús empieza a orar, pero hay una parte más importante para mí que dice cuando está en la cruz y dice, Señor, ¿por qué me han abandonado? Ahí él sintió más miedo, ahí fue cuando él se sintió Solo. más solo.
Sí, ay, verdad. Sí, le preguntó a Dios. Le preguntó. También vemos en algunos profetas, Elías también, ¿verdad? Elías también le preguntó a Dios. Elías también le dijo a Dios, Jeremías también, ¿no? Jeremías también se lamentaba mucho, ¿no? Por el sufrimiento de Israel, por la invasión y todo aquello. Y él también le preguntaba a Dios. Y en el Salmo 22 también dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David también sentía. De mi salvación y de las palabras de mi clamor. Pues parece que podemos ir a Dios, siempre, en cualquier circunstancia. Y podemos hacerle preguntas a Dios. No reprocharle, ¿vale? Porque son dos cosas distintas. Pero podemos preguntarle y Dios nos va a contestar segurísimo. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues bendiciones y que tengan una semana bendecida y de mucho autocontrol de esas emociones, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, porque solo así puede ser. Amén.